Buen día, compañeros. Mi nombre es Sharon Beleño y mi equipo de trabajo está conformado por Joyce Ariza, Robinson Beltrán, Andrés Bello, Jennifer Barros y Gabriela Blanco. En el día de hoy vamos a hablar sobre el RUT, Registro Único Tributario, que es tema de gran importancia para toda Colombia. Como lo había comentado inicialmente, en esta oportunidad tenemos el placer de mostrarles un poco sobre lo que es el RUC, el Registro Único Tributario que rige aquí en Colombia. El RUC es el documento que permite inscribir, cancelar, actualizar y clasificar los responsables de declarar obligaciones administradas por la DIAN, teniendo como apoyo los artículos 555-2 del Estatuto Tributario, el Decreto Reglamentario 2788 del 31 de agosto del 2004, adicionado por el Decreto 3426 de octubre del 2004 y las resoluciones 8346 de septiembre 17 y 8502 de septiembre 21 del mismo año. De esta manera se puede identificar la actividad económica que cada comerciante con quien se sostenga una relación comercial, determinando las obligaciones con el Estado de forma veraz, efectiva y confiable. Es así como al iniciar una actividad económica, ya sea como empresa, negocio o comerciante, se debe realizar como primer requisito para estar dentro de la legalidad comercial la inscripción del RUC ante la DIAN, debido a que permite tener mayores ingresos y posibilidad de relacionarse con comerciantes extranjeros a fin de aumentar los ingresos propios o contribuir con los proyectos de la nación. Para entender un poco mejor lo que es el RUT, debemos saber cómo nace este. Y este procede de un proyecto implementado para hacer seguimiento a los contribuyentes. Se incluyó desde el tipo de registro con una única forma de fortalecer los controles de la DIAN contra la evasión y elusión de impuestos que se daba en nuestro país. La exigencia del RUC se incluyó en la Ley 683 del 2003, cuyo propósito es establecer normas tributarias, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas dentro de todas las organizaciones de costos. El número de identificación tributaria NIC constituye el número de identificación de los inscritos en el RUC. Permite individualizar a los contribuyentes y usuarios para todos los efectos en materia tributaria y cambiaria. Esto regido por el artículo 4 del decreto 2788 del 2004 y en especial para el cumplimiento de las obligaciones de dicha naturaleza. La identificación del NIC corresponde a nombre de la persona natural, razón social de las personas jurídicas y además sujetos. Para comprender un poco sobre qué es el RUC como tal y poder identificar ciertos elementos dentro del documento, voy a mostrar a continuación cómo está compuesto el RUC. Pero primero voy a mencionar cada uno de esos elementos que hace parte dentro de este documento. Primero está la identificación, que corresponde a el nombre de las personas, ya sean naturales o jurídicas, que en este caso se llamaría razón social, y demás sujetos de obligaciones administradas por la DIAN. Está también la ubicación, lugar donde la DIAN podrá contactar oficialmente y para todos los efectos al respectivo inscrito sin perjuicio de otros lugares autorizados por la ley. Sigue el número de identificación tributaria que, como lo había mencionado, constituye un número único inscrito en el RUT que se le da a la persona para identificarla y es diferenciador de cualquier otro. En otras palabras, el NIC es el número de identificación tributaria que asigna la DIAN por una sola vez cuando el obligado se inscribe, y la conformación del NIC es de competencia de la DIAN. No tiene ninguna persona como la autoridad para colocar su número, sino la misma DIAN. La clasificación es la última parte y corresponde a la naturaleza de actividades, funciones, características, atributos, regímenes, obligaciones, autorizaciones y demás elementos propios de cada sujeto de las obligaciones administradas por la DIAN.
Para conocer un poco sobre el documento como tal, de manera física que lo podamos ver, tenemos que aprender a identificar los elementos que la conforman. Entonces, en la hoja número 1 está la identificación, la ubicación y la clasificación. Este formato comienza con una cabecera, sigue la sección de la identificación donde van los datos de la persona, ya sea natural o jurídica, y de su representación legal, y los datos que siguen son la ubicación, donde se encuentra el domicilio y demás elementos importantes para su proceso de ubicación. Sigue la clasificación, que ya tiene que ver en cuenta con la actividad económica que realiza la persona natural o persona jurídica, y por último está el pie, donde firma la persona que hace el trámite en la DIAN y quién es la persona representante legal de la compañía o persona jurídica. En la segunda hoja se encuentra la naturaleza, la constitución, la reforma y estados. Ahí podemos encontrar como características y formas de las organizaciones. También podemos ver la constitución, las reformas y la composición del capital, además de la entidad que la vigila y estados de empresa o personas. Aquí también podemos visualizar por último la vinculación económica. En la hoja número 3 también se encuentra una parte que es la cabecera y una seguida parte que es la representación, donde se pueden incluir datos de las personas que representan esta compañía, 7 personas jurídicas. Y en la hoja número 4 están los socios o miembros de las juntas directivas, que es una hoja parecida a la anterior que ya hemos mencionado, pero en esta solamente van los socios y miembros de juntas directivas como figuras de consorcios o uniones temporales. Resolución del 21 de noviembre del 2012. Uno de los datos de mayor relevancia en el RUT seguido del número de identificación tributaria NIT es la actividad económica que desarrolla el inscrito. Estas actividades económicas están determinadas con la resolución 0139 del 21 de noviembre del 2012, la cual reemplaza la resolución 00432 de noviembre del 2008, y en el cual se contempla la clasificación de las actividades económicas a fin de que la Dirección de Impuesto controle y determine los impuestos y otras obligaciones tributarias y aduaneras para todos los inscritos. El 99% de los códigos de las actividades cambió debido a que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, mediante la resolución 66 de enero del 2012, resolvió establecer y modificar la clasificación de las actividades económicas con la clasificación internacional industrial uniforme SIU, las cuales tienen como propósito agrupar todas las actividades económicas que tienen relación alguna por categorías, que permitirán que todas las empresas se clasifiquen en actividades muy específicas y asimismo que faciliten el manejo de la información para fines estadísticos y económicos empresariales. Estos códigos SIU están divididos en 21 secciones, nombradas alfabéticamente, que agrupan diversas actividades relacionadas entre sí. Comenzamos con la sección A. La sección A agrupa empresas de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. La sección B, empresas de explotación de minas y canteras. Sección C, todas las industrias manufactureras. Sección D, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. Sección E, distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental. Sección F, construcciones. Sección G, comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, automotores y motocicletas. Sección H, transporte y almacenamiento. Sección I, alojamiento y servicios de comida. Sección J, información y comunicaciones. Sección K, actividades financieras y de seguros. Sección L, actividades inmobiliarias.
Sección M, actividades profesionales, científicas y técnicas. Sección N, actividades de servicios administrativos y de apoyo. Sección O, administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria. Sección P, educación. Sección Q, actividades de atención de la salud y de asistencia social. Sección R, actividades artísticas de entretenimiento y recreación. Sección S, otras actividades de servicio. Sección T, actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores. Sección U, actividades de organización y entidades extraterritoriales. Si hablamos de la normatividad relacionada al RUT, debemos mencionar el decreto 1625 del 11 de octubre del 2016, por el cual se expide el decreto único reglamentario en materia tributaria. El decreto Ley 19 del 10 de enero del 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública. Artículo 555.1 del Estatuto Tributario, por medio del cual se establece el número de identificación tributaria NIT. Artículo 555-2 del Estatuto Tributario, por medio del cual establece el Registro Único Tributario RUT. Resolución 139 del 21 de noviembre del 2012, por el cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, adopta la clasificación de actividades económicas SIU Revisión Cuarta adaptada para Colombia. Resolución 52 del 21 de junio del 2016, por el cual se regula el trámite de inscripción en el Registro Único Tributario y su actualización de oficio a través de la Cámara de Comercio. Resolución 55 del 14 de junio del 2016, por el cual se adoptan sistemas técnicos de control de facturación, se modifica el numeral 1 del artículo 11 de la Resolución 0019 del 2016 y se establecen otras disposiciones. Resolución 70 del 3 de noviembre del 2016, por el cual se reglamenta el uso de firma electrónica en los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, DIAN. Hablemos un poco acerca de la actualización del RUT. ¿Cuándo debo actualizar mi RUT? Si ya yo tengo mi RUT ya saqué mi RUT por primera vez, ¿por qué debo actualizarlo? Existen una serie de situaciones por el cual me conllevan actualizar el RUT. Una de ellas es cuando la información inicialmente registrada haya sufrido algún tipo de modificación, ya sea en la identificación, ubicación o clasificación. 2. Por cambios de régimen común a régimen simplificado. 3. Por cese de actividades en el impuesto sobre las ventas. 4. Por cancelación de la inscripción RUT. 5. Cuando obedezca a un acto administrativo proferido por la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales o a información reportada por autoridad competente. Por último, cuando en alguna de las áreas de Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales en desarrollo de un proceso se establezca que la información contenida en el RUT está desactualizada. Guía de actualización del RUT para los obligados a llevar contabilidad. Bueno, en la hoja número 1 con la responsabilidad 42 se debe diligenciar con la responsabilidad 42, que es obligados a llevar contabilidad. Deben llevar la contabilidad todas las personas naturales y jurídicas que se encuentren obligadas a llevar contabilidad. ¿Quiénes? Según al artículo 19 del Código de Comercio, todo aquel que sea considerado comerciante independiente de si es una persona natural o jurídica. Sociedades anónimas, limitadas, SAS, de hechos, comanditas, entre otras. En principio, todo aquel que se encuentre registrado en Cámara de Comercio y realice una actividad económica asociada al comercio, como por ejemplo
comercio al por mayor, al por menor, servicios de restaurantes, cafeterías, panaderías, calzado, ropa, etc. Quien ejerza una profesión liberal en principio no estaría obligado, pero si decide llevar contabilidad puede hacerlo, pero cumpliendo todos los requisitos del obligado: consorcios, uniones temporales, todo contribuyente que pretenda hacer valer la contabilidad como medio de prueba para efectos fiscales. Ejemplo, arquitectos o ingenieros contratistas, para tener una mayor valor en la deducción. Todas las entidades sin ánimo de lucro, según el artículo 364, excepción de las juntas de defensa civil, excepción a asociaciones de hogares. Hablemos ahora acerca de la guía de actualización del RUT, pero de los obligados a llevar contabilidad. Primero hablemos un poco acerca de quiénes están obligados a llevar contabilidad. Según el artículo 19 del Código de Comercio, todo aquel que sea considerado comerciante, independientemente si es persona natural o jurídica. Dentro de estos están las sociedades anónimas, limitadas, SAS, en comandita, de hecho, entre otras. En principio, todo aquel que se encuentre registrado en la Cámara de Comercio y realice una actividad económica asociada al comercio, como comercio al por mayor, al por menor, panadería, cafetería, zapatería, restaurante, venta de ropa, de calzado, etc. También quien ejerza una profesión liberal en principio no estaría obligado, pero si deciden registrar o llevar contabilidad, pueden hacerlo cumpliendo con todos los requisitos del obligado. Los consorcios y las uniones temporales también están obligados a llevar contabilidad. Todo contribuyente que pretenda hacer valer la contabilidad como medio de prueba para efectos fiscales, como por ejemplo arquitectos o ingenieros contratistas, que para tener una mayor deducción en el valor de su renta, por decir. Todas las actividades sin ánimo de lucro, excepto las juntas de defensa civil, los hogares comunitarios que estén constituidos como entidades sin ánimo de lucro y que se ejecuten exclusivamente con recursos asignados por el ICBF. Todos los contribuyentes del régimen tributario especial, como las cooperativas y las precooperativas. La ley 743 del 2002 del artículo 72 literal G y decreto 2350 del 2003 artículo 27 nos habla acerca de las organizaciones de acción comunal. En general, todas las personas naturales y jurídicas que deban aplicar marco contable derivado de la ley 1314 del 2009, en la hoja 2 del formulario del RUT, en la casilla 89, deben identificar y registrar el grupo contable al cual pertenece. Pero también en esa casilla 89 debe identificar cuál sistema contable va a llevar. Vamos a revisar cuáles son esos grupos a los cuales nos están indicando que se deben registrar en la casilla 89. Hablemos del grupo 1, que pertenece al grupo contable sector privado 1. ¿Quiénes están dentro de este grupo? Están los emisores valores, las entidades y negocios fiduciarios que tengan valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y emisores en los términos del artículo 11111 del decreto 2555 del 2010. También están las entidades y negocios de interés público, como los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas financieras, organismos cooperativos de grado superior y entidades aseguradoras. Y 2 están las sociedades de capitalización, sociedades comisionistas de valores, de bolsa, sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías privadas, sociedades fiduciarias, bolsas de valores, bolsas de bienes y fiduciarias,
bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros. En el grupo IC están también las entidades que no estén en los literales anteriores. Por ejemplo, que cuenten con una planta de personal no mayor o mayor a 200 trabajadores con activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes y que adicionalmente cumplan con cualquiera de los siguientes parámetros. 1. Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIF-Plex. 2. Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIF. 3. Ser matriz asociada o negocios conjuntos de una o más entidades extranjeras que apliquen NIF plena. Y 4. Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas respectivamente. En el grupo contable 2 del sector privado tenemos las entidades que no cumplan con los requisitos para pertenecer al grupo 1 ni al grupo 3. 2 portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas de bolsas de valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito especial. Administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que no establezcan contractualmente aplicar al marco técnico normativo establecido en el anexo del decreto 2784 del 2012. Para el grupo 3 del sector privado están las entidades que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos. 1. Planta de personal no superior a 10 trabajadores. 2. Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a 500 salarios mínimos legales vigentes. 3. Ingresos brutos inferiores a 6.000 salarios mínimos legales vigentes. Y 2. Todas las personas naturales y entidades obligadas a llevar contabilidad que cumplan los parámetros de los anteriores literales independientemente de si tienen o no ánimo de lucro. Y 3. Las personas naturales y entidades formalizadas o en proceso de formalización que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario. Para el grupo 4 del sector público, tenemos en la resolución 743 de 2013 de la Contaduría General de la Nación, establece que las empresas que se encuentren bajo el ámbito del régimen de contabilidad pública y por los negocios fiduciarios de empresas públicas que se relacionan a continuación. 1. Las empresas que sean emisoras de valores y cuyos valores no se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores. B. Empresas que hagan parte de un grupo económico cuya matriz sea emisora de valores y ésta tenga sus valores inscritos en el RNBE. C. Sociedades fiduciarias de negocios fiduciarios cuyo fideicomitente sea una empresa pública que cumpla las condiciones establecidas en los literales A, B, F, G y H. Fondos de garantía y entidades financieras con regímenes especiales, sean o no emisoras de valores. Y bancos de la República, entre otras que hayan sido catalogadas para ser parte de este grupo según lo disponga la Contaduría General de la Nación. Para el sector público del grupo 5, la resolución 414 del 2014 de la Contaduría General de la Nación establece que corresponden las empresas que se encuentren bajo el ámbito del régimen de contabilidad pública y que tengan las siguientes características: que no coticen en el mercado de valores, que no capten ni administren ahorro público, que hayan sido clasificadas como empresas por el Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas según los criterios establecidos en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas.
y las sociedades de economía mixta y las que se asimilen en las que la participación del sector público de manera directa o indirecta sea igual o superior al 50% y que optan por aplicar el marco normativo del anexo del decreto 3022 del 2013. Por último, hablamos del grupo número 6, el grupo contable del sector público 6. La resolución 533 del 2015 de la Contaduría General de la Nación establece que corresponden a las empresas que se encuentran bajo el ámbito del régimen de contabilidad pública y corresponden a entidades de gobierno, las cuales se encuentran clasificadas por el Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas según los criterios establecidos en el Manual de Estadística de las Finanzas Públicas. Vamos a revisar ahora el trámite, qué trámite hay que hacer para la actualización del RUT. Con este trámite se podrá modificar en la información registrada el registro único tributario. Entonces tenemos un link en www.gov.co servicios y trámites. En este link se puede realizar este trámite de manera virtual. En este link sale la primera casilla que dice información general del trámite. Aquí nos presentan una serie de opciones que dice inscripción virtual de régimen simple tributario, 2 para inscripción virtual, 3 para inscripción presencial, solicitar cita, 4 reunir documentos y cumplir condiciones, 5 radicar documentos para formalizar inscripción. Es como la serie de pasos. Entonces, le damos para inscripción virtual y nos sale esta ventana en donde nos da las opciones si lo queremos servicio en línea o en punto de atención. Nosotros escogimos aquí para inscripción presencial, solicitar cita. Nos envía a un pantallazo, una página web. Después el cuarto paso es reunir documentos y cumplir condiciones. Aquí nos están pidiendo la cédula de ciudadanía, anexar la copia de la cédula de ciudadanía y el canal de atención para radicar los documentos y formalizar la inscripción. Como resultado nos da el medio, nos dice qué medios vamos a utilizar, si forma virtual o forma presencial, y en forma virtual nos manda ese link, de manera presencial nos envía hacia los puntos de atención. Requisitos para inscripción del RUT. Para personas naturales. Persona natural que realiza actividades excluidas del IVA y que se consideren no mercantiles. Ejemplo, asalariados, rentistas de capital, entre otros, y sucesiones ilíquidas. Bueno, el primer paso pues, debe alistar la documentación y cumplir con los siguientes requisitos. Cédula de ciudadanía del solicitante. Debe presentar la fotocopia del documento de identidad y exhibición del original. Para el caso de las personas que tengan extraviada su cédula de ciudadanía, pues deberían presentar el documento que expide la Registraduría Nacional del Estado Civil para el efecto. También para personas que sean menores de edad, deberían presentar su tarjeta de identidad. Ahora, para el caso de que sea una solicitud a través del apoderado, se necesitaría de un poder especial en donde debe contener el sello de presentación personal y el reconocimiento de contenido ante notaría. También un poder general en donde se debe presentar con certificación original de vigencia del mismo ante notaría cuando éste sea mayor a 6 meses. Para ambos casos se debe adjuntar fotocopia de la cédula del poderante y del apoderado. El paso 2 sería pues agendar una cita a través del sistema de agendamiento de citas que se encuentra en la página de la DIAN. También debe asistir puntualmente al lugar informado por el sistema de agendamiento con la documentación soporte para su trámite y original de su documento de identidad. El paso 3 pues, sería recibir la hoja 1 del formulario del RUT que se constituye en la prueba de su inscripción y en el soporte del cumplimiento de dicho deber formal. Ahora, para las personas jurídicas, pues estas también deben seguir unos pasos similares a las de la persona natural. El primer paso pues es
la cédula de ciudadanía. Se necesitaría la fotocopia también del documento de identidad y la exhibición del original. Ahora también para el caso de pronto de las personas que tienen extraviada su cédula de ciudadanía, pues deberían presentar el documento que expide la Registraduría Nacional del Estado Civil para el efecto. También si se realiza una solicitud por medio de o a través del apoderado, un poder especial en donde pues debe ser original y contener el sello de presentación personal y reconocimiento de contenido ante notaría. También un poder general en donde cuando el poder general tenga una vigencia mayor a 6 meses, se debe presentar junto con la certificación de vigencia del mismo expedida por notaría. En los dos casos se necesitaría fotocopia de la cédula de ciudadanía, del poder dante y del apoderado. Ahora, la diferencia de la persona natural es que en este caso se necesitaría un certificado de la personería jurídica o fotocopia del documento que certifique la existencia y representación legal de la organización expedido por la entidad competente. Una copia, vigencia no mayor a 30 días. Además de los documentos relacionados anteriormente, para los siguientes casos se requieren los siguientes documentos: consorcios o uniones temporales. Fotocopia del documento de constitución del consorcio o unión temporal, que debe contener por lo menos nombre del consorcio o de la unión temporal, nombres, apellidos o razón social e identificación de los miembros que lo conforman. Domicilio principal, participación, correos electrónicos, representante legal, objeto del consorcio o de la unión temporal y vigencia del mismo. Fotocopia del acta de adjudicación de la licitación o del contrato o carta de aceptación de la oficina o del documento que haga sus veces, que contenga la fecha de iniciación, la duración y el valor. Luego viene el paso 2, que sería solicitar la cita. Esta se agenda a través del sistema de agendamiento de citas que se encuentra disponible en la página de la DIAN. Luego debe asistir puntualmente al lugar informado por el sistema de agendamiento con la documentación soporte para su trámite y el original de su documento de identidad. Luego viene el paso 3, que sería pues recibir la hoja 1 del formulario del RUT, que se constituye en la prueba de su inscripción y en el soporte del cumplimiento de dicho deber formal. Para otros casos, como inversionistas extranjeros, persona jurídica, sin domicilio en Colombia, obligados a cumplir deberes formales, deben presentar cédula del apoderado del inversionista en Colombia. Para inversionistas extranjeros, persona natural, sin domicilio en Colombia, obligados a cumplir deberes formales, deben presentar un poder otorgado por la persona natural en el exterior, debidamente autenticado. Cédula original y fotocopia de la misma del representante en Colombia. Personas jurídicas y asimilados. Formulario 001 RUT, el cual se puede reclamar en los puntos de atención de la DIAN. Este se diligencia por el MUISCA, por el usuario al momento de inscribirse en línea o por el funcionario del punto de atención. Para sociedades o entidades consideradas nacionales por tener su sede efectiva de administración en territorio colombiano, estas deben presentar cédula original y fotocopia del representante legal o del apoderado de la sociedad en Colombia. En caso de actuar a través del apoderado de la sociedad en Colombia, se requiere presentar fotocopia del poder otorgado por el representante legal de la sociedad en el exterior en español, debidamente apostillado o extendido ante cónsul o funcionario autorizado. También aplica para, en caso de realizar el trámite a través de un apoderado, inversionistas de capital del exterior de portafolio que inviertan a través de los sistemas de cotización de valores del extranjero mediante acuerdos o convenios de integración de bolsas de valores, así como aquellos convenios que se suscriban inversionistas no residentes ni domiciliarios en Colombia, titulares de inversiones de capital del exterior de portafolio,
personas naturales sin residencia en Colombia que realicen operaciones a través de establecimientos permanentes diferentes a sucursales. Luego deben realizar paso 2 y paso 3, como anteriormente se ha mencionado. Mi nombre es Gabriela Blanco. Yo en este caso le voy a hablar sobre las sanciones y el reemplazo de la aparición del RUT. El Registro Único Tributario es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar personas y entidades que tengan la calidad de contribuyente declarante, el del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio responsables de un régimen común y pertenecientes al régimen simplificado, agentes retenedores, importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, además de sujetos obligados administrados por la DIAN cuando ésta requiera la suscripción, y esto se rige por el Estatuto 555-2. El RUT es el registro el RUT reemplazó el Registro Nacional de Exportadores y el Registro Nacional de Vendedores, el cual el Gobierno Nacional es el encargado de definir el mecanismo de implementación y procedimientos de la inscripción a la DIAN. El número de identificación tributaria, al cual conocemos como el NIC, es el código de identificación de los inscritos en el RUT, por lo tanto, las normas relacionadas con el NIC son aplicables al RUT. El registro de exportadores es el primer paso que debemos seguir los empresarios para iniciar el proceso de exportación a la ventanilla única de comercio exterior. Al sustituir e incorporar el Registro Tributario Nacional de Vendedores y Nacional de Exportadores por el Registro Único Tributario que conocemos actualmente, que es el RUT, y usuarios aduaneros de la profesión de compra y venta de divisas en el Registro Único, está presentando un servicio integral que facilita al cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras y cambiarias, así como la simplificación de los trámites a todos los nuevos empresarios, a los antiguos empresarios, a realizar sus trámites con una facilidad. Sanciones que podemos tener al momento de no inscribirse en el RUT o tener datos inventados al momento de la inscripción. Entonces, de las sanciones pueden ser por este tipo de casos, y por otro tipo de casos las vamos a describir a continuación. Por no inscribirse antes del inicio de las actividades. La sanción es una clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina por el término de un día por cada mes o una infracción del mes de retraso. Es decir, que por cada día retrasado te equivale a un mes. Si tienes 3 días de retraso a la inscripción del RUT y ya has empezado las actividades, serían 3 meses sancionatorios. Y por la multa equivalente a un EBT se da cuando la inscripción para quienes no tengan el establecimiento, sede o local sea equivalente a un mes de ya funcionamiento. Por no exhibir el Registro Único Tributario en un lugar visible al público o por parte del responsable del régimen simplificado, la clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina es por 3 meses. Por no actualizar la información del mes siguiente al hecho que genera, la multa es equivalente a un VT, unidad de valor tributario, y esto lo establece la DIAN por cada día de retraso de la actualización de la información. Cuando la desactualización del RUT se refiere a la dirección o actividad económica del obligado, la sanción será 2 VT por cada día de retraso en la actualización. Y esto también te lo aplica la DIAN, o sea, el valor te lo asigna la DIAN. Por información de datos falsos, incompletos o equivocados por parte del inscrito o del obligado a inscribirse en el RUT, la multa es equivalente a 100 unidades del valor tributario. La suspensión de la inscripción del RUT. La suspensión de la inscripción del RUT es la medida cautelar mediante la DIAN suprime temporalmente la inscripción de los obligados cuando la información de este es de identificación, ubicación o clasificación no sea confiable o por configurarse de alguna de las siguientes causales. Suspensión a la que pocos de los inscritos en el RUT del régimen común y del régimen
tributario quieren llegar es a la suspensión temporal. Esta medida cautelar se da mediante la DIAN. Siempre se suprime temporalmente el RUT cuando la inscripción de los obligados, cuando la inscripción de los obligados, ya sea información sobre la identificación, ubicación o clasificación de sus actividades, no sea confiable o por configurarse alguna de las siguientes causales, esta inscripción se suprime temporalmente. Dependiendo la causalidad, es el tiempo sancionatorio. Entonces, otra de las causales por las cuales se suprime el RUT temporalmente son las siguientes: cuando la persona inscrita en el régimen común del impuesto sobre las ventas o el agente de la retención, estando obligado a presentar la declaración, no cumpla con esta obligación formal durante el último año, o los contribuyentes del impuesto sobre la renta obligados a presentar declaraciones no cumplan con esta obligación durante los 2 últimos años. Otra causalidad es cuando las comunicaciones, las certificaciones o notificaciones de actos administrativos enviados a la dirección informada en el RUT hubiera sido objeto de devolución por causales de dirección inexistente, incompletas, incorrectas, traslado de destinatario, no notificados al RUT o no actualizados, no conocen el destinatario u otras causales que no permitan llegar la notificación o la ubicación del escrito, también es una causalidad para suspender la inscripción temporalmente, dependiendo. Cuando las visitas realizadas por los funcionarios de la DIAN no se constate que la dirección del registro único tributario es inexistente, incompleta, incorrecta, el destinatario se trasladó, no conocen a la persona o no conocen nunca han conocido el establecimiento de comercio, no han conocido a la persona que se escribió en el RUT, y en la dirección aparece en la dirección física aparece otro establecimiento que no permite que la persona que realice la visita por parte de la DIAN llegue hacia el destinatario que él desea llegar, también se suprime temporalmente la inscripción en el RUT. Cuando mediante visitas o requerimientos de la DIAN se constate que el contribuyente no cuenta con la capacidad locativa o infraestructura necesaria, como lo informó en la cita donde estaba inscribiéndose en el RUT para el desarrollo de las actividades que se encuentran inscritos, el local o la oficina debe estar acorde a las actividades que de la empresa va a realizar para que esta inscripción sea válida. Cuando la persona jurídica no ha sido cancelada por una autoridad competente, cuando las personas naturales o sucesiones ilíquidas sean declaradas por proveedores o expertos o exportadores ficticios. También procederá cuando el exportador o su representante legal hayan sido sancionados anteriormente o judicialmente por exportaciones ficticias o de contrabando. Esto no tiene nada que ver con el establecimiento de comercio, sino cuando tu representante legal o el exportador es la persona que está sancionada o tiene antecedentes judiciales por este tipo de cosas. Cuando la persona jurídica y asimilada sean declaradas proveedores o exportadores ficticios. Y también se hace la cancelación por la autoridad competente, que en este caso viene siendo la DIAN. A partir de la fecha de la suspensión de la inscripción del RUT y hasta el levantamiento de esta, el inscrito o el establecimiento de comercio está obligado a cumplir las siguientes restricciones. No podrá tramitar solicitudes de devolución y compensación. No se aceptarán los impuestos descontables, costos y deducciones en las cuales figuren como proveedores o prestadores de servicios de solicitantes o devoluciones de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y no podrá realizar operaciones de importación y exportación. Tampoco puede solicitar la resolución de las autorizaciones y habilitaciones de facturación toda vez que la inscripción del RUT esté inactiva, y esto constituye que los requisitos formales
para adelantar estos procedimientos. Cuando se trate de una suspensión de calidad aduanera, no se podrán realizar operaciones relacionadas con ellas. En caso de depósitos habilitados públicos y privados y usuarios que operen con zonas francas podrán entregar o trasladar mercancía que hayan sido recibidas al momento de la suspensión. La suspensión de la inscripción será comunicada por cualquier tipo de medio con que cuenta la entidad, con el fin de que normalice su situación. Es decir, la suspensión temporal de la inscripción del RUC se activará nuevamente para poder retomar la persona jurídica o la persona natural y el establecimiento de comercio sus actividades como lo venía realizando. Es cuando se compruebe por medio de la DIAN que toda la situación está aclarada. Ejemplo, en dado caso de que la suspensión de la inscripción del RUT o la suspensión del RUT sea por una dirección incorrecta, por una dirección incompleta, la persona que está inscrita en el RUT tiene que llevar una carta de solicitud aclarando la situación y colocando el dato que estaba erróneo correctamente, lo cual la DIAN hace un trámite, un debido procedimiento para nuevamente ellos verificar toda esta información, que esta información sea veraz y nuevamente reactivar en la inscripción del RUT de esa persona. Obviamente esto se tiene que hacer una nueva solicitud de la cita, un acta donde conste que la fecha tal, con el día tal, se hizo la suspensión temporal del RUT a nombre de la persona X y que en el día X se está nuevamente reactivando las actividades, ya que esta persona con un debido proceso confirmó que todo fue un malentendido y así sucesivamente se hace nuevamente la reactivación del RUT. En el caso práctico de este RUT tenemos el siguiente. Buenas, mi nombre es Robinson Beltrán y continuando con los interrogantes, ¿por qué se dice que hay que sacar cita para obtener el RUT? Porque la inscripción de RUT por primera vez se debe realizar de forma presencial en los puntos de contacto de la DIAN. Posteriormente se hace a través de la página de la DIAN. Cabe resaltar que como estamos en pandemia, la DIAN habilitó un link para realizar este trámite. Cuando hacemos la inscripción en el RUT, automáticamente adquirimos unas responsabilidades u obligaciones que varían según el tipo de contribuyente o el tipo de actividad que realicemos cada uno. A continuación les hablaré de algunas de esas responsabilidades. Aportes especiales a la Administración de Justicia la podemos encontrar con el código 01. Gravantes a los movimientos financieros con el ítem 2, impuestos al patrimonio, ítem 3. A continuación les hablaré de algunas de esas responsabilidades. En total son 51 responsabilidades. En el primer ítem encontramos aportes especiales a la Administración de Justicia. Corresponde a una obligación exclusiva de las notarías generadas por la contribución especial para la Administración de Justicia, equivalente al 10% de los ingresos obtenidos por los notarios. En el ítem número 2 encontramos gravantes a los movimientos financieros. Son impuestos a cargo de los usuarios del sistema financiero de las entidades que lo conforman. Esto lo podemos encontrar en el artículo 870. Aquí estaremos, por ejemplo, mencionando lo que es el Banco de la República y entidades vigiladas por Superintendencia, Valores y Economía Solidaria. En el tercer ítem tenemos impuestos al patrimonio. Como todos sabemos, esto es generado por la posesión de riqueza. Esto está vigente desde el 1 de enero del año 2001. Aquí encontramos unos parámetros, unos escalafones. Personas naturales o jurídicas que tengan un patrimonio líquido de 1.000 millones a 2.000 millones tienen una tarifa del 1%. De 2.001 millones a 2.999 millones
tiene una tarifa del 1.4%. De 3.000 millones a 5.000 millones tiene una tarifa del 1.4% más una sobretasa del 25%. Y como último tenemos de 5.001 millones en adelante, con una tarifa del 4.8% más una sobretasa del 25%. Esto está a cargo de personas jurídicas y naturales y sociedades de hecho contribuyentes declarantes de impuestos sobre la renta. Dentro de las excepciones encontramos corporaciones, fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, entre otras. A continuación mi compañera les va a seguir comentando. Buenas noches. Hay muchos ciudadanos que se preguntan si hacer trámites ante la DIAN tiene algún costo. Más específicamente la inscripción, la modificación, la actualización del RUT. No. La DIAN no cobra absolutamente nada por hacer ese tipo de diligencias. Todo es virtualmente. Si usted va a escribir el RUT, si lo va a actualizar, bien sea persona natural o persona jurídica, si va a cambiar de régimen de IVA o si va a emitir libros contables, todo eso lo tiene que hacer en la página web de la DIAN y ningún trámite tiene costo alguno. ¿El RUT se actualiza o se renueva? La actualización del RUT es el procedimiento que permite efectuar modificaciones o adiciones a la información contenida en el Registro Único Tributario, acreditando los mismos documentos exigidos para la inscripción. La actualización del Registro Único Tributario procede cuando se modifiquen o adicionen los datos consignados originalmente en este registro en cualquiera de sus elementos constitutivos, identificación, ubicación o clasificación. Tenga en cuenta que es responsabilidad de los obligados actualizar la información contenida en el Registro Único Tributario a más tardar dentro del mes siguiente al hecho que genera dicha actualización. Bueno, es el mismo RUT para una persona natural o una persona jurídica. En un principio, el formato es exactamente el mismo. Lo que cambia es al momento de diligenciarlo y claramente las obligaciones que conlleva tener un RUT de persona jurídica. Citando algunos casos para entrar un poco, ahondar un poco más acerca de una persona natural o una persona, o sea, las diferencias de una persona natural a una persona jurídica. Por ejemplo, una persona natural puede ejercer todos los derechos y obligaciones de una empresa a su nombre, mientras que una persona jurídica, la empresa asume todos los derechos y obligaciones de la misma. Otra diferencia es que una persona natural es responsable personalmente de las deudas y obligaciones de una empresa. Una persona jurídica, las deudas u obligaciones se limitan a los bienes de la empresa. Otra diferencia más puede ser que una persona natural funciona con el mismo RUT, persona natural. Una persona jurídica puede ser formada por una o más personas, tanto naturales como jurídicas. Una persona natural está formada por una sola persona. Una persona jurídica puede ser constituida por una o más personas. Esas son básicamente las principales diferencias que hay de una persona natural a una persona jurídica.